Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia en donde buscamos discutir diversos temas relacionados con las enfermedades infecciosas y que afectan a nuestra comunidad. El día de hoy nos acompaña el residente Nicolás Zuluaga, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad CES, en la cual vamos a discutir un tema muy interesante y que ha venido cobrando importancia en nuestro medio, que es las infecciones por Clostridioides difficile, antes llamado Clostridium difficile. En tal sentido, hemos invitado el día de hoy a la doctora Clarelyn Salazar, quien es una bacterióloga experta y docente de la Universidad de Antioquia y que nos va también a complementar algo de la discusión relacionada con este patógeno emergente en nuestro medio. Sin más preámbulos, los dejo con el residente Nicolás Zuluaga y les pido por favor apagar sus cámaras y micrófonos para no distraerlo a lo largo de su disquisición. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias al doctor Cataño por la introducción. Y como él me menciona, entonces el día de hoy la idea será abordar los puntos más relevantes o puntos claves de la infección por Clostridium difficile, antes llamado Clostridium difficile. Para esto entonces me planteé el siguiente derrotero. Inicialmente, resolver una duda que tenía porque el cambio de taxonomía de Clostridium a Clostridioides para posteriormente adentrarnos en el por qué es importante esta infección, dar algunas bases epidemiológicas, posteriormente mencionar algo de su microbiología y patogenia, haciendo especial hincapié en los mecanismos de virulencia, los cuales suscitarán todo este proceso inflamatorio que explicará los diferentes espectros y manifestaciones clínicas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Posteriormente hablar del diagnóstico, de sus pruebas diagnósticas, de su rendimiento y mostrar los algoritmos diagnósticos que nos presentan las guías de práctica. Y finalmente, presentar todo el arsenal terapéutico que tenemos actualmente y qué terapia deberíamos tener en cuenta si es una infección primaria, si es primera recurrencia, segunda recurrencia, hasta tercera recurrencia, y mencionar algunos tratamientos innovadores que han estado saliendo. Entonces, para empezar con el cambio de la taxonomía, al investigar me encontré que en 1978 se le asigna la terminación a la taxonomía Clostridium difficile, se determina el género Clostridium, dada la similitud que tenía este con el Clostridium butylicum, que sería un microorganismo que, al igual que él, era un bacilo gram positivo anaerobio y formador de esporas en forma de bastón, como lo mencionamos en la microbiología, y se le dio el término difícil dada la dificultad de aislamiento del cultivo en medios convencionales. Sin embargo, posteriormente, con métodos moleculares vieron que tenían las propiedades filogenéticas que lo acercaban más al género de Streptococcus, proponiendo inicialmente un nuevo género que era el Clostridium difficile. Sin embargo, este género no tuvo una muy buena acogida en el gremio médico y tampoco en el gremio farmacéutico, porque habían ciertos productos que hacían alusión a las abreviaturas C difficile. Por lo tanto, propusieron la creación de un nuevo género que mantuviera las propiedades y empezara con la misma letra C. Por lo tanto, para el 2016 quedan el género Clostridioides. Entonces, una vez despejada esta duda, ahora sí adentrémonos un poco sobre el por qué es importante hablar sobre esta infección. Vamos a ver que para 1980 ya la infección por Clostridioides difficile se determinaba como la principal causa de diarrea asociada a antibióticos, siendo responsable de más del 25% de los casos. Según la epidemiología europea actualmente, dice que aproximadamente presentan 7 casos diariamente por cada 10.000 personas en los hospitales europeos. Según la epidemiología norteamericana, que ellos consideran la infección por Clostridioides difficile la principal infección nosocomial, en ellos se presentan aproximadamente 453.000 casos anualmente, de los cuales 83.000 de ellos presentan por lo menos una recurrencia en el año y 29.300 fallecen en ese año, con una recurrencia aproximadamente de un 25% y mortalidades que oscilan entre un 5 a un 10%. Adicional a esto, encontramos que si bien tiene una incidencia por sí misma bastante elevada, en los últimos años ha incrementado. Vamos a ver que para el 2011 presentábamos incidencias de 13 casos por cada 10.000 personas y ya para el 2015 seguimos presentando aproximadamente 14.6 casos por cada 10.000 personas, siendo una infección que viene con una incidencia
en aumento. Además de ser una prevalencia significativa, que tiene bastantes recurrencias, una mortalidad bastante importante, una incidencia en aumento, vemos que también va a tener un cargo y una carga económica bastante importante para el sistema sanitario. Vamos a ver que ellos estiman que el diagnóstico de infección por clostridioides difícil durante una hospitalización puede incluso cuadruplicar los costos de esa estancia hospitalaria. De esto vemos que anualmente en Estados Unidos se gastan 4.8 billones de dólares anualmente secundarios a gastos de esta infección. Ahora bien, esto en cuanto a la epidemiología extranjera. Epidemiología nacional, infortunadamente poco se ha escrito y poco se ha publicado. Encontré algunos estudios en 2009 en Imbanaco, en Cali, presentan que la prevalencia de diarrea nosocomial en esos hospitales asociadas a clostridioides difíciles es tan alta como ese 40%. Sin embargo, en el 2011, aquí en Medellín, en la clínica León 13, muestran el mismo estudio similarmente, pero le encuentran prevalencia nosocomial de diarrea secundaria de clostridioides de 6.7%. Cifra muy menor, pero con una alta prevalencia importante. Ahora bien, todo esto será cierto siempre y cuando hablemos de infecciones clínicamente manifiestas, porque vamos a ver que hay una población importante que son portadores asintomáticos. Se estima que entre el 10 al 20% de los pacientes hospitalizados pueden ser portadores asintomáticos, y en pacientes de la comunidad adultos sanos la prevalencia puede ser de 2 al 3%. Entonces, para resumir esta primera parte de epidemiología, encontramos que es una infección prevalente, con una mortalidad importante, altas tasas de recurrencia y que tiene altos costos para el sistema de salud, siendo pues perentorio el conocimiento de esta infección y de este microorganismo. Pasando entonces a hablar un poco de la microbiología y patogenia, encontramos, como ya mencionábamos, es una bacteria, un bacilo gram positivo, anaerobio, formador de esporas, y que estos encontramos distintas cepas o serotipos, algunos productores de toxinas o toxigénicos, otros no productores de toxinas o no toxigénicos, siendo los no toxigénicos no clínicamente relevantes porque no tienen la capacidad de lograr una infección manifiesta en los pacientes, pero en los toxigénicos sí lo serán, y estas cepas, estos serotipos, serán los responsables de los diferentes brotes que hemos visto en los últimos años. Inclusive, estos brotes han aumentado la incidencia y severidad de la infección por clostridioides difíciles, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Los serotipos 0.27 y el menor medida del 0.78 han sido predominantes. El 0.27 es el que más ha asociado a mayor mortalidad, menor tasa de respuesta y mayor número de recurrencias, inclusive mayor tasa de colectomía en esos pacientes. Afortunadamente en Colombia, si bien se han aislado, no son los más predominantes. Gracias a esfuerzos como el de la doctora Carolina Salazar, en el 2018 logró tipificar los diferentes serotipos en nuestra ciudad, donde predominaban los serotipos 591, 106 y 002, teniendo cada uno de ellos propiedades genéticas propias, pero no será pues objetivo de la charla hablar de cada una de sus propiedades. Ahora, ¿cómo adquirimos la infección por clostridioides difíciles? Entonces encontramos que es un microorganismo ubicuo. Bueno, entonces, por solicitud, para hacer una aclaración, que gracias a, a las intervenciones y las políticas de salud de Europa, en la parte de todo Inglaterra, el 0.27 ya ha bajado su frecuencia, mientras que en el resto de Europa el 0.27 todavía conserva la característica de ser el ribotipo más predominante. Esto nos habla de que hay una variabilidad de los ribotipos en toda Europa. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunas cepas que antes se consideraban que no eran hipervirulentas o epidémicas, por ejemplo en Inglaterra, son los responsables de muchas de las recaídas. Entonces está el 0.78, pero también el ribotipo 126,
que son los responsables de las recaídas, que es el principal problema de esta enfermedad. En Norteamérica, lo que es Canadá y lo que es Estados Unidos, estos ribotipos, el 027 es el principal problema de salud pública, tanto que en el 2013 la infección por Clostridioides difficile fue considerada como de una importancia preocupante por encima de las carbapenemasas. Entonces, para hacer esa aclaración solamente de los ribotipos, que hay otros tipos de genotipificación, otros métodos, como ustedes van a leer en la literatura electroforesis de campo pulsado, y ellas asignan el NAP01 al mismo ribotipo 027, pero de unos años para acá, hace como 5 años, ya todo los grandes centros que trabajan Clostridioides difficile se dedicaron a implementar la técnica de ribotipificación porque hay más comparabilidad en los laboratorios. Estas técnicas son importantes para hacer la vigilancia epidemiológica, sin embargo, para el diagnóstico pueden ser simplemente los métodos moleculares, la detección de toxina y la prueba de citotoxicidad. Hay una pregunta. Nos preguntan si, sabiendo que hay cepas toxigénicas y cepas no toxigénicas, si estas cepas pueden intercambiar material genético para convertir las no toxigénicas en toxigénicas. Sí, ellas las hacen por elementos móviles, transposones, y las no toxigénicas no tienen lo que se llama el locus de patogenicidad, donde se codifican las principales toxinas, que son la A y la B. Ellos pueden hacer por medio de transposones móviles o por otro tipo, por ejemplo por conjugación, ellos transfieren este locus de patogenicidad, y una población de clostridioides que antes no era toxigénica se puede convertir en toxigénica, y dadas las condiciones del paciente pueden desarrollar o no la enfermedad, porque muchos pacientes se pueden quedar colonizados y su microbiota protege de que la toxina que se produzca eventualmente por la colonización, esa microbiota, esa barrera no deja que esa toxina vaya al fondo, y por lo tanto, por eso, esa es la explicación de por qué la diarrea, el paciente con diarrea se dice que es el paciente que realmente está enfermo de clostridioides, porque pueden haber pacientes con genes para toxinas positivos, pero no están enfermos, incluso detectarse la toxina en materia fecal después del tratamiento, pero no están enfermos. Pero muchas gracias por la intervención. Entonces, continuando como los mecanismos de patogenia de ese microorganismo, contando entonces que el Clostridioides difficile es un microorganismo ubicuo, es decir, que lo podemos encontrar en todas partes. Se encuentra en dos formas prominentemente, formas vegetativas o en formas de esporas. Esas esporas las vamos a encontrar de manera extracolónica. Estas, vamos a ver que tienen propiedades de resistir ambientes extremos, altas temperaturas, pH básicos, y resistencia a antibióticos, resistencia al alcohol, incluso resistencia a limpiadores como el amonio cuaternario, que le permitirá sobrevivir en superficies inertes hasta 5 meses. Y adicionalmente también se ha encontrado la presencia de Clostridioides difficile en alimentos y en animales. Sin embargo, el principal mecanismo de transmisión de esta infección será persona a persona, de manera fecal oral, o también por contaminación directa con el ambiente y la posterior ingesta de la espora. Sin embargo, es importante aclarar que no siempre que tengamos contacto con la espora, pues desarrollaremos una infección clínicamente significativa. Y esto es gracias a nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene diferentes mecanismos de defensa. Y contaremos que la infección por Clostridioides difficile efectúa un fenómeno que en la traducción es la resistencia a la colonización, y se da por diferentes mecanismos. Entre ellos resaltan 4 mecanismos, que es 1, la competencia por micronutrientes en el tracto gastrointestinal; 2, la población de nichos ecológicos y físicos impide la colonización de clostridioides; 3, la secreción de sustancias antimicrobianas
Y 4, encontramos es una sinergia con el sistema inmune a través de sistemas de señalización, poniendo la fagocitosis más efectiva. Ahora bien, si no contamos con el microbiota intestinal o hay una disrupción de esta o una disbiosis, encontraremos que los pacientes serán más susceptibles a adquirir la colonización por el proceso difícil. Entonces, ¿quién será esta población? Aquellos que tengan los diferentes factores de riesgo. ¿Cuáles resaltan acá? En primer lugar, el ampliamente conocido por todos el consumo de antibióticos. Los antibióticos, además de lograr esa disrupción de la barrera protectora del epitelio intestinal, logrará también seleccionar cepas resistentes y más virulentas. Y adicionalmente encontraremos, bueno, todos los antibióticos tienen el potencial de ocurrir o aumentar la susceptibilidad de infección por esto. Sin embargo, hay unos que han tenido mayor asociación. Entre ellos, en orden importante, encontramos en primer lugar la clindamicina. Se han encontrado ORs tan altos como de 16. En segundo lugar, cefalosporinas de segunda y tercera generación, ORs de 5.6. En tercer lugar, las fluoroquinolonas con ORs de 5.4. Y en cuarto lugar, encontramos a las penicilinas con ORs aproximadamente de 2.4. Sin embargo, como mencionamos, cualquier antibiótico pudiera eventualmente aumentar la susceptibilidad. Incluso se ha reportado que el metronidazol y la vancomicina, que son agentes por efecto directo sobre coccidioides, también pudieran predisponer a la infección por clostridioides difícil. El otro factor de riesgo importante es la edad, especialmente aquellos pacientes mayores de 65 años. Ese factor de riesgo se estableció en 2012 en un estudio realizado en Quebec durante un brote, donde vio que esta población tenía hasta 10 veces más susceptibilidad de adquirir la infección por clostridioides difícil. Eso explicado por los autores de diferentes causas. Las principales eran la mayor tasa de eventos hospitalarios de esta población, mayor consumo de antibióticos. También esos pacientes presentaban algún tipo de inmunosenescencia en el sistema inmune y también una disbiosis inherente a la edad. Como tercer factor de riesgo encontramos, que ha sido un poco debatido, que es la supresión de ácido a nivel gástrico. Se ha encontrado cierta asociación con los IVPs, ORs que varían entre 1.2 hasta 2.7. Sin embargo, se ha encontrado una clara entidad causal por el IVP. Se plantea que la disminución, la disminución del pH puede promover mayor sobrevida de las formas vegetativas y otros factores de riesgo que mencionan que también llegan a la disrupción de la microbiota intestinal, donde resaltan la nutrición enteral, las cirugías gastrointestinales, los agentes quimioterapéuticos, también pacientes con cirrosis o con enfermedad intestinal inflamatoria, también estarán más proclives a la colonización por clostridioides difíciles. Ahora bien, en esta población susceptible, ¿cómo ocurre la infección? Entonces encontramos sede del esófago, sede del estómago, ingerimos la espora. Esta va a ingresar sobre este medio cáustico, sigue progresando en nuestro tracto gastrointestinal y una vez pasa la segunda porción del duodeno, se encuentra la ampolla de váter, ingresan todos estos ácidos virales primarios. Estos serán el principal estímulo y sustrato para empezar la germinación de la espora, especialmente por el ácido taurocólico. Empezará la germinación de la espora para que una vez llegue a nivel del colon, logre su forma madura, que serán las formas vegetativas, las formas capaces de producir esporas y las diferentes toxinas. Toxinas también se conocen como glucositoasterasa tipo A y tipo B, que serán los principales mecanismos de virulencia. Estas toxinas, una vez entran en contacto con el epitelio mucoso del colon, logran ser endocitadas a través de sistemas de receptores, son endocitadas y ahí hay se autoescinden en la palabra, se parten y logra secretar al éxito plasmático del colonocito la subunidad catalítica alfa. Esta lo que va a hacer glucosilar e inhibir las guanosina de fosfato de la familia Rho, que serán las encargadas de la regulación del citoesqueleto actínico de esos colonocitos, llevando en última instancia a la lesión epitelial del colonocito, a la erupción de arquitectura y finalmente a la muerte celular. Y adicionalmente, dadas las propiedades antigénicas que tiene esta toxina,
desencadenará todos los procesos inflamatorios, especialmente mediados por interleuquina 1 e interleuquina 8, que son potencialmente potentes quimiotácticos, llevando al reclutamiento de diferentes polimorfonucleares, especialmente neutrófilos. Estas explicarán el principal hallazgo incipiente y temprano, que es la colitis neutrófilica, que encontraremos en nuestros pacientes al inicio. Ahora bien, ahora entendiendo cómo se da el proceso inflamatorio, según la gravedad de ese proceso inflamatorio, se explicarán las diferentes manifestaciones clínicas que vemos en nuestra clínica, según la gravedad de estos. Los daños clínicos los podemos dividir a grandes rasgos en no graves, graves o fulminantes. ¿Cómo hace la sintomatología clásica de sus pacientes? En los no graves, un paciente con desconfort abdominal, más de 3 explosiones en el día, puede tener febrículas. ¿Cómo se define a nivel de paraclínicos? Consejos de expertos, porque digamos que no hay una clasificación estandarizada y perspectiva de severidad, pero ellos proponen que un recuento leucocitario menor de 15.000. Una creatina cerca menor de 0.5 será no grave. Por el contrario, si es mayor de 15.000 el conteo y una creatina cerca menor de 1.5 será grave. Esos pacientes graves ya tendrán compromiso más sistémico, van a tener fiebre, distensión abdominal, diarreas más profusas, incluso hasta más de 20 explosiones en el día. Otros paraclínicos que vamos a ver son las de reactantes de fase aguda, hipermuminemia, esa como reactante de fase aguda negativo, o como pérdida de proteína del exudado inflamatorio intestinal y aumento del lactato. Ahora bien, la presentación fulminante será aquella la mayor gravedad y mayor mortalidad, serán todas aquellas complicaciones secundarias a la infección. Encontraremos un paciente hipotenso, con alteración del estado mental, va a tener complicaciones como helio paralítico, megacolon tóxico o incluso en última instancia pues, la perforación y peritonitis precaloide. Vamos a ver entonces, en esos pacientes encontraremos pues, la hipotensión, signos de irritación peritoneal, defensa abdominal involuntaria, y será entonces perentorio verificar la presencia de alguna de estas complicaciones, siendo necesarias estudios de imagenología, como las tomografías de abdomen y pelvis. Buscando entonces que la presencia de las complicaciones, como el megacolon tóxico, que se define con diámetros mayores de 7 centímetros a nivel del colon transverso o más de 12 centímetros a nivel del colon secal o el ciego. También otros hallazgos radiológicos que nos pueden sugerir la colitis que está presente son el signo de la imprenta del pulgar, que es un signo que pues, únicamente se asemeja a una imprenta del pulgar y que se ha dado el engrosamiento y la hematización de las paredes colónicas, o el signo del acordeón, que sea secundario cuando el paciente ingiere el contraste oral, el contraste se atrapa en las austras colónicas, dando una imagen semejante pues, a un acordeón que presenta pues, la inflamación crónica en ese momento. Por otro lado, encontramos los hallazgos endoscópicos. Aquí una aclaración importante es que no está indicada la colonoscopia cuando tengamos sospecha clínica típica de clostriditis difícil. Es decir, únicamente solicitarla cuando sospechemos diagnósticos diferenciales y queramos buscar diagnósticos alternativos. Sin embargo, hay ciertos hallazgos que sugieren la presencia de este microorganismo. Generalmente vemos temas parchados, digamos que el signo casi patognomónico es la pseudomembrana, la colitis pseudomembranosa. Digo casi porque hay otras entidades que la pueden suscitar, como lo es la colitis urémica o la colitis isquémica, pero en el 99% de los casos es secundario a la infección por clostriditis difícil. Básicamente estas pseudomembranas son secundarias a la infección epitelial, hay más propensión a la salida de desprendimiento celular secundario a la pérdida del estirosteto clínico, se quedan ahí, exudado inflamatorio y exudado fibrinoso, van formando pequeñas placas amarillentas que siempre varían entre 1 o 2 centímetros que confluyen entre ellas, formando finalmente la imagen de pseudomembranas. Ahora bien, por los factores que mencionados, ahí sí serán indicados las diferentes pruebas diagnósticas. Encontramos entonces como pruebas diagnósticas que representan 5 opciones. Ellas resaltan el inmunoensayo enzimático para la detección del antígeno por glutamato deshidrogenasa.
como enzimático para la detección de las toxinas A y B, la PCR, que logra la detección del gen de la toxina B, el cuarto, el cultivo anaerobio selectivo, y 5, el ensayo de citotoxicidad en cultivos celulares. Siendo estos dos últimos los de mayor sensibilidad, especificidad, también considerados por tanto como estándares de oro o gold standard. Sin embargo, dado que son más laboriosos, un poco más costosos y se pueden demorar hasta 48-72 horas, no son muy utilizados en la práctica clínica, y generalmente en la práctica clínica usamos algunos de estos tres exámenes. Ya explicaremos, hablaremos cada uno de ellos. Aquí aclaraciones antes de explicar ellos. Uno, como ya mencionábamos, únicamente a pacientes sintomáticos. No se recomienda la realización de diagnóstico de pacientes asintomáticos porque puede dar falsos positivos de portadores asintomáticos que no ameritan el tratamiento y puede llevar al uso indiscriminado pues, de antibióticos. Incluso las guías, como la guía de la ICSA, proponen a los laboratorios incluso no realizar o no procesar ninguna muestra que no sea diarrea franca, sino que no se procesa y ya. El segundo punto importante en cuanto a las pruebas diagnósticas será que una vez se tome, se debe o procesar inmediatamente, dado que se puede perder la sensibilidad de detección de toxinas a las 2 horas, o si se prevé una demora en el procesamiento, llegar a una refrigeración por lo menos de 4 grados centígrados para posterior evaluación. 3, también es importante tener en cuenta que se ha visto que no aumenta el rendimiento diagnóstico realizar otra vez pruebas durante el mismo episodio de diarrea en los mismos 7 días. Y por último, también se ha visto que no se recomiendan realizar exámenes diagnósticos para confirmar la radical de Clostridium difficile, ya que van a mantener positivos en el 50% de los pacientes hasta la semana 6, a pesar de haber recibido un tratamiento antibiótico adecuado. Bueno, antes yo quiero complementar lo que dice Nicolás respecto a las causales de los falsos negativos de la toxina, que es muy importante porque todavía en muchos laboratorios están realizando la toxina. Primero, entender que la principal causa de que es falsamente negativo una prueba de toxina es la degradación de las toxinas por las proteasas de los otros microorganismos que están en la materia fecal. Por lo tanto, una vez el paciente se recolecta la muestra, inmediatamente se debe enviar al laboratorio y si no se va a procesar, se debe refrigerar o en su defecto congelar, lo que puede durar hasta 6 meses. Otras causas ya son causas biológicas o causas fisiológicas. Se ha visto que hay exceso de esporas, la bacteria todavía no está en una fase con suficiente células vegetativas y no se está produciendo mucha toxina, por lo tanto puede dar negativo. Otra puede ser, por ejemplo, que hay truncamientos de algunas toxinas y que no son detectadas por los anticuerpos monoclonales que van a detectar, por ejemplo, las toxinas en los métodos de laboratorio. Otro es que pueden ser secuestrados por anticuerpos. El compañero estaba diciendo que uno de los factores protectores son anticuerpos. Se ha descrito que muchos pacientes pueden desarrollar anticuerpos protectores. Estas toxinas pueden ser secuestradas cuando están en grandes cantidades. Y por último, neutralización de esas toxinas, generalmente por tipos de azúcares que se dan a nivel intestinal, y esa puede ser la causa de falsos negativos. Entonces, la indicación en la práctica clínica es toda muestra para clostridioides para medición de toxinas se debe enviar inmediatamente al laboratorio. Gracias, doctor. Continuando, para hablar un poco de esas pruebas diagnósticas, empezando con el antígeno glutamato deshidrogenasa, es una enzima producida constitutivamente por todas las cepas de clostridioides, tanto toxigénicas como no toxigénicas. Por lo tanto, tendrá una capacidad de detección de las cepas toxigénicas muy altas, sensibilidades hasta el 98%, pero dado que también detecta las otras cepas, las especificidades no están tan buenas, de un 89 a un 90%. En cuanto a las toxinas A y B, detectaremos las toxinas, por lo tanto, serán altamente específicos de las cepas toxigénicas,
con especificidades de hasta un 99%, pero tendrá sensibilidades bastante bajas de 75% aproximadamente. Esto a que el umbral de detección de esta requiere entre 100 a 1000 picogramos, que es un umbral bastante elevado para la detección de toxinas. Y la PCR para el origen de la toxina B, que si bien únicamente detecta cepas toxigénicas, no necesariamente detectará todas aquellas que estén produciendo activamente toxinas, por lo tanto puede detectar portadores asintomáticos. Sin embargo, tiene sensibilidades muy buenas de un 95% y especificidades también muy buenas hasta el 97%. Basado en estos rendimientos diagnósticos, sensibilidad y especificidad, las guías de práctica clínica proponen algunos algoritmos diagnósticos. Principalmente son dos. Uno de ellos propone hago una prueba muy sensible acompañada de una prueba muy específica. Es decir, tomates de hidrogenasa, más la detección de toxinas A y B. Si ambas son positivas, usted puede confirmar con certeza que se está la presencia de un clostridioides. Si ambas son negativas, usted puede descartar con certeza que no está de la presencia de un clostridioides. Ahora el problema es cuando las pruebas son discordantes, si esta es positiva o negativa y positiva. Aquí ellos proponen la realización de la PCR. Ahora bien, también este es el algoritmo multipaso o multistep que ellos proponen, pero también hay otras entidades que proponen directamente un solo paso hacer la prueba diagnóstica con la PCR. ¿Qué pasa? Que es un poco más costosa, pero también, como vimos, tiene muy buenas sensibilidades y especificidades. Un aspecto muy importante desde el punto de vista clínico que ustedes deben tener en cuenta aquí, que nos preguntaban en el chat, es porque cada vez estamos haciendo más PCR y no otro tipo de pruebas diagnósticas que puedan llegar a ser más económicas. Y los quiero situar específicamente en el escenario clínico en donde usted tiene un paciente con una diarrea, está hospitalizado y ha recibido antibióticos para diversas circunstancias, digamos una infección de piel y tejidos blandos, una osteomielitis, etc. Entonces usted tiene un paciente con diarrea y necesita encontrar el origen de esa diarrea, porque no todas las diarreas en el paciente hospitalizado que ha recibido antibióticos son Clostridium difficile, al menos no en nuestro medio. Existen diarreas funcionales, existen diarreas asociadas al cambio de la dieta hospitalaria y existen diarreas por antibióticos per se. Entonces, en ese sentido, usted necesita una prueba que sea altamente específica, altamente sensible y que le dé resultados rápidos, porque no nos podemos poner a esperar coprocultivos, no nos podemos poner a esperar a estudios muy complicados en el laboratorio. Una PCR por el método del FilmArray nos da diagnóstico en 2 horas después de recogida la muestra. Es decir, que usted, mientras termina su ronda, ya tiene el resultado de ese primer paciente con diarrea que tiene. Y otra ventaja importante desde el punto de vista clínico es que no solamente le va a determinar toxinas, sino que le va a determinar otros patógenos. Entonces, le va a poder decir si esto se trata de otras bacterias como Campylobacter. Le puede decir si esto se trata de una E. coli enterotoxigénica, enteropatogénica, si esto se trata de parásitos como coccidias, o si esto se trata de virus, que en el caso de los niños y tal vez también en los adultos, rotavirus, norovirus y otros virus intestinales que causan diarrea. De manera que por eso cada vez con mayor frecuencia y a pesar de los costos, estamos utilizando más PCRs por su agilidad en el diagnóstico y porque nos ayudan de manera inmediata en el diagnóstico diferencial. Y una cosa para agregar lo que decía Nicolás, este algoritmo, que es un algoritmo en serie, y hay otro en paralelo, que es mandarlas a la vez. En este algoritmo ya las casas comerciales han resuelto este problema y han sacado lo que es una prueba rápida DUO. Para quienes no tienen la infraestructura para montar la PCR porque son costosas, entonces pueden mandar esta prueba rápida que sale en media hora, DUO, que me detecta la glucosa, la glutamato deshidrogenasa y las toxinas, y es una prueba tipo cassette de inmunocaptura, que lo ideal es que la interpretación se debe acompañar con la clínica. Todas estas pruebas, incluida la PCR, tienen que tener una clínica de por medio,
para poder hacer una buena interpretación. Creo que la casa comercial que la vende es Biosystem y tiene, entonces aquí ya se está juntando la buena sensibilidad de una con la buena especificidad de la otra para mejorar este algoritmo y llegar como más rápido. Bueno. Ahora, una vez que hemos detectado la infección a los pulmones, nuestro diagnóstico, ¿cuáles van a ser las bases del tratamiento por esta infección? Entonces, en el tratamiento, encontramos entonces la primera base será los mecanismos de prevención y control. Desde que sospechamos el paciente clínicamente que tenga la infección por clostridium difícil, debemos implementar todas las medidas cautelares en estos pacientes. De entrada, aislamiento por contactos en estos pacientes, el uso de batas, guantes, gorros. Las guías recomiendan que ojalá fueran desechables, pero si no tienen la capacidad financiera, que únicamente sean utilizadas en este paciente. El lavado de manos, siempre recordarlo con agua y con jabón antes y después del contacto, recordando que las esporas serán resistentes a aquellas soluciones basadas en alcohol, y también en la limpieza de superficies con el que el paciente está en contacto con limpiadores esporicidas. Recordemos que los limpiadores convencionales hospitalarios son basados en amonio cuaternario, por lo tanto hay que conseguir limpiadores específicos esporicidas. Dos, la segunda base es idealmente retirar el antibiótico causante que predispuso a nuestros pacientes. Vamos a ver que continuar el antibiótico causante puede llevar a mayores tasas de recurrencias y menor respuesta a la terapia antibiótica, pero muchas veces no se podrá suspender ese antibiótico. Por lo tanto, proponen, si es posible, desescalar antibióticos que tengan menor asociación con el clostridioides, y también proponen que una vez terminado el esquema antibiótico para la otra causa, dar 7 días más de la terapia antimicrobiana por el clostridioides, que ya mencionaremos. El tercer punto clave será pues, el manejo de soporte, líquidos endovenosos, corrección de trastornos hidroelectrolíticos, manejo de la diarrea. En cuanto al uso de antidiarreico en estos pacientes, si bien los resultados de posibles efectos de leuferios, como la loperamida, no han sido concluyentes, no se recomienda el uso generalizado de estos antiperistálticos, ya que pueden entorpecer la secreción de las toxinas a nivel gastrointestinal. Y ya, en cuarto punto, y tal vez el más importante de extender un poco, será la terapia antimicrobiana, los antibióticos, ¿cierto? Entonces, en el enfoque terapéutico de los pacientes, el primer paso será ver si estamos ante una colitis fulminante o no fulminante. Si estamos ante una colitis no fulminante, el siguiente paso será ver si es una infección primaria o es una recurrencia. Si estamos entonces ante una infección primaria, los medicamentos de primera línea entonces serán: 1, la vancomicina, se da dosis de 125 miligramos cada 6 horas. Se ha visto que esta dosis es igual de efectiva que la anteriormente dada, que era 500 miligramos cada 6 horas. Se da de manera oral, ya que es un medicamento que no se absorbe de manera importante en el gastrointestinal, por lo tanto logra altas concentraciones a nivel colónico. Y vamos a ver que la otra opción, y se dará por una duración de 10 días. La otra opción es la fidaxomicina, que infortunadamente no contamos con ella en nuestro medio. Es un inhibidor de la síntesis de la RNA polimerasa para la síntesis de proteínas. Se plantea una catabólica de 200 miligramos cada 12 horas, también por 10 días. Estos dos medicamentos de primera línea, vamos a ver que han sido igual de eficaces, una tasa de éxito del 86% de la vancomicina y una tasa de éxito del 88% con la fidaxomicina. El único beneficio que se ha visto con la fidaxomicina ha sido que se ha visto que disminuye las recurrencias por cepas no riotipos 027. Ahora bien, si no hay tolerancia, no hay disponibilidad de estos medicamentos como primera línea, se podrá pensar en el uso de metronidazol, que será una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, pero veremos que la eficacia de este será del 71% y tasas de recurrencias de hasta el 40%.
Ahora bien, si no funciona el primer esquema, es decir, tenemos la primera recurrencia. Recurrencia se define como la resolución de síntomas con una terapia antibiótica adecuada y la nueva presentación de síntomas entre las semanas 2 y 8 después del primer esquema. Entonces, primera recurrencia. ¿Qué opciones tenemos? Pues básicamente, si usted usa vancomicina al inicio, use fidaxomicina. Si usa fidaxomicina al inicio, use vancomicina. Pero como no tenemos la fidaxomicina, pues ese no será un abordaje adecuado. Ya el siguiente paso, que será la segunda recurrencia del problema de la física química, será un esquema de desmonte de vancomicina que plantea lo siguiente, que es dar 125 miligramos cada 6 horas por los mismos 10 días. Posteriormente, dar los mismos 125 miligramos cada 12 horas por 7 días. Posteriormente, cada 24 horas por 7 días y por último, cada 48 a 72 horas por 2 hasta 8 semanas. Y el otro esquema que ya he planteado es el uso de vancomicina oral 125 cada 6 horas por 10 días y posteriormente rifaximirina 400 miligramos cada 12 horas por 20 días. ¿Y qué pasa si tampoco funciona? Es decir, a la tercera recurrencia ya encontramos que se plantea el uso del trasplante de microbiota de materia fecal. Encontramos que esta es muy buena opción. Vamos a ver qué logra tasas de éxito desde el 70 hasta un 95%. Se ha visto que es seguro, que es costo efectivo. Afortunadamente, actualmente lo tenemos disponible en nuestro medio. O también otra de las indicaciones que vamos a ver es la colitis fulminante. Vamos a ver que el trasplante de microbiota fecal logra disminuir la mortalidad de un 10.2% hasta un 4.4%. Y el riesgo de colectomías de un 6.8% hasta un 3.7%, siendo altamente efectivo. Yo quiero explicarles cómo se hace el trasplante de materia fecal en los países donde los pacientes tienen múltiples recurrencias y no responden al otro tratamiento. Se debe seleccionar al menos 3 convivientes de ese paciente que no tengan clostridoides difíciles para cual se le tienen que hacer esas pruebas. Esos pacientes además se les hacen otras pruebas adicionales que no tengan otros enteropatógenos. La muestra de materia fecal se recolecta el mismo día que se va a hacer el trasplante. Se recolecta la cantidad que ellos alcancen pues a depositar. Se lleva a cámara de anaerobiosis. En condiciones de anaerobiosis se van a pesar hasta entre 20 y 50 gramos. Luego esa materia fecal se va a juntar en parte ya está lista para hacer la inyección pues a nivel intestinal pues, y con todo el historial de éxito, pues que la mayoría de los pacientes se curan de la recurrencia. Incluso hay pacientes que piden el trasplante de materia fecal porque tienen hasta 30 recurrencias al año. Ahora, en el escenario de colitis fulminante, ¿cuál es la terapia que se recomienda? Va a ser la vancomicina, creo que serán pacientes típicamente enfermos, 500 miligramos por sonda nasogástrica cada 6 horas, más metronidazol venoso, 500 miligramos cada 8 horas. Recuerdo que el metronidazol tiene una excreción tanto biliar como intestinal, logrando concentraciones crónicas antes de que llegue la vancomicina ahí. Ya que muchos de esos pacientes recordemos que pueden desarrollar hilo paralítico, entonces el tránsito intestinal será demorado, por lo tanto es bueno esta combinación. Entonces, la terapia dual, si hay estudios que no muestran diferencia significativa, hay un ensayo clínico grande que demostró la disminución de la mortalidad de 36 a un 16% con esa terapia dual. Otras alternativas, si hay presencia de hilo paralítico, serán
bien sea los enemas con vancomicina, se darán 500 miligramos en 100 cc bajo volumen por el alto riesgo de perforación de sus pacientes cada 6 horas, o también, como mencionábamos, también el trasplante de materia fecal con pequeños enemas de 100 cc cada 6 horas. Ahora, como terapias alternativas que han salido o antibióticos que han mostrado eficacia contra clostridiales difíciles, resaltan la tibeciclina, la nitazoxanida y la teicoplanin, que han sido tratamientos antibióticos que han mostrado alta eficacia, pero todavía no se plantean como terapia de primera línea. La evidencia todavía no es muy abundante. Otros medicamentos alternativos que se han planteado porque no han tenido éxito han sido el uso de resinas contra las toxinas, como el Tolemavir, pero que mostró ser inferior incluso al metronidazol, por lo tanto no se utiliza. También las inmunoglobulinas, pero no logró una diferencia clínicamente significativa. Y se ha planteado como prevención secundaria también con terapia innovadora. En el 2018 la FDA aprobó un anticuerpo monoclonal contra la toxina B, que es el Stotoxumab, que está aprobado para la prevención de recurrencias secundarias en pacientes mayores de 65 años con recurrencias a repetición. Y ya como dato curioso adicional, están en curso las vacunas contra clostridiales difíciles. Hay 2 vacunas, una para la toxina B, efectivas en animales en ensayos clínicos para en ese momento, y han mostrado pues la presencia de creación de anticuerpos hasta un 90% de los pacientes. Muchas gracias por tener lo que tenía para compartir. Bueno, entonces, después de este repaso amplio acerca de lo que es la fisiopatogenia y los diferentes tratamientos, algunos disponibles, otros no, en relación con clostridiales difíciles, pues queremos darle las gracias por asistir y los esperamos en una nueva sesión de Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.